Bueno, pues hemos comentado esta semana el mensaje que dirigió Boris Johnson, el primer ministro británico, renunciando a la jefatura del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. Se quedará todavía pues un breve tiempo como primer ministro encargado en lo que su partido, que tiene la mayoría, designa a un nuevo líder que eventualmente se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido. Vamos a hablar de este tema con Luis Antonio Guacuja, especialista en Derecho y Política Internacionales del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. ¿Qué tal, Luis Antonio? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pascal? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues todo indica que se ha acabado la era Boris Johnson, un primer ministro que llegó pues proponiéndose hacer realidad el Brexit y que 3 años después, pese a haber tenido, yo creo, ya me dirás tu opinión, éxitos políticos, pues una serie de errores, de descuidos, lo ha llevado a renunciar al liderazgo del partido. Sí, un político muy polémico, de formación periodista, ¿no? Boris Johnson se formó como periodista, además, en Bruselas. Uh-huh. Su padre era un funcionario en la Unión Europea y Boris Johnson conoció las entrañas de lo que se manejaba en Bruselas, en el seno de la Unión Europea. Y se dedicó mucho tiempo también a dar noticias falsas, ¿no? Esa fue una como característica de su desempeño como periodista. Uh-huh. Y supo también empujar el tema del Brexit, conociendo precisamente las debilidades de la estructura y la burocracia de la Unión Europea, ¿no? Llega así a unas elecciones después de la renuncia de Theresa May, y gana, digamos, con un amplio margen, ¿no? Un político desparpajado, desenfadado, rebelde, Uh-huh. pero muy hábil como político, ¿no? El manejo de los medios lo conoce perfectamente y bueno, pues los escándalos del Partygate que conocimos hace un par de meses, ¿no? Superó una moción de censura. Sí. Pudo transitar por estas arenas movedizas con cierta suerte y astucia, pero ahora fue ya el colmo, ¿no? La gota que derrama el vaso fueron estas acusaciones de acoso sexual contra un diputado que él cobijó y lo que se supo es que él las conocía desde antes, ¿no? Y esto ya fue imperdonable, y su partido político, sabiendo que incluso le han dicho que es una maquinaria de ganar elecciones Boris Johnson, pues nada, ya perdió la confianza, fracturó esta confianza de su propio partido, y esto es lo que provoca su dimisión como líder del Partido Conservador y consecuentemente como primer ministro, y bueno, pues sí, un par de meses o antes, porque hay gente de su propio partido que dice que se vaya ya, que no haga más líos, ¿no? Sí, ahora se tardó en presentar. Yo creo que todavía creía que a pesar, bueno, tuvo varias oportunidades, digamos que, como dijo un parlamentario británico, el botón de reencendido solo se puede apretar un número limitado de veces. Él tuvo varias oportunidades para echar a andar nuevamente su gobierno, pero pues un error tras otro, como tú nos contabas, lo lleva finalmente a dimitir, pero creo que ya en esta última etapa pues sí se tardó, todavía se aferró el miércoles durante la sesión de preguntas parlamentarias, a pesar de que los propios miembros de su bancada, muchos de ellos lo estaban censurando en esa sesión, él se aferraba al cargo. Sí, totalmente, ¿no? Hay discursos emblemáticos, quizá el más destacado y devastador fue el del exministro de Sanidad, ¿no? Sajid Javid, que, bueno, pues claro, él habló de la honorabilidad, de la importancia de, digamos, en un parlamento como el Parlamento británico, la cuna del parlamentarismo, de la formalidad, y era ya insostenible, ¿no? Dijo varias frases, ¿no? Lapidarias, ¿no? Digo, es suficiente, ¿no? Ya esto es imperdonable, ya Sí. no hay cabida en el Parlamento británico y tampoco en las filas
del Partido Conservador, ¿no? Entonces ya fue insostenible, ya es algo que además no lo pudo controlar. El tema del Partygate todavía lo pudo medio controlar porque apareció el tema de la invasión rusa a Ucrania, Sí. y él se colgó de ese tema. Todavía hace poco se fue a tomar fotos con Zelensky, ¿no? Para tratar de desviar la atención del desastre que tenía en casa, ¿no? Y ya fue insostenible en esta ocasión. Ahora, el Partido Conservador, los Tories, entrarán en un proceso de elección de un nuevo líder. ¿Quiénes son los que mayores posibilidades tienen, de acuerdo con la información disponible, para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido? Bueno, hay varios aspirantes, ¿no? Hay quien habla del propio Sajid Javid o de Jeremy Hunt, que perdió las primarias contra Johnson, un diputado que contendió con él en 2019. El viceprimer ministro Dominic Raab también es uno de los personajes que suenan. Y en fin, estamos viendo ahora, bueno, pues, que hay posicionamientos y hay quien ya se está subiendo y dice yo puedo ser primer ministro. O sea, quieren aprovechar también esta ola, ¿no? Para que no vengan los laboristas, que también por su parte están diciendo que haya nuevas elecciones, ¿no? Porque saben que quizá podrían colarse otra vez al gobierno británico. Los conservadores van a tratar, pues claro, su prioridad es conservar el gobierno sin tener que ir a elecciones, entonces elegir de entre sus filas a alguien, y por eso también el propio ex primer ministro John Major ha dicho que se vaya ya a Boris Johnson, porque nos puede meter en un predicamento que puede todavía desgastar más al Partido Conservador, ¿no? Entonces, en las próximas semanas iremos viendo movimientos. Esto será en un par de meses. Ya se acerca el verano y entonces difícilmente veremos actividad política, pero ya se van levantando la mano varios ex ministros o legisladores que se sientan con esa capacidad de recibir el respaldo del Partido Conservador. Bueno, ¿tú ves alguna posibilidad de convocatoria a elecciones generales y que pues eso pudiera propiciar la alternancia política en Reino Unido? Es difícil, aunque el Partido Laborista pues quiere aprovechar este momento de debilidad de los conservadores. Lo tiene complicado aquí, y lo que tiene que pesar más es la habilidad de los conservadores para retener, digamos, el gobierno, y por eso quizá apurar a que este relevo sea más pronto de lo que espera Boris Johnson, que quiere llegar al otoño, al mes de octubre, todavía como primer ministro en funciones. Bueno, ahora estamos viendo frente, digamos, al monolitismo político de China y Rusia, donde pues no es necesariamente la democracia la que manda, ¿verdad? Pero frente a ese monolitismo político estamos viendo a naciones de Occidente que se unieron para pues hacer frente a la invasión rusa en Ucrania, pues debilitados en su mando político. Joe Biden débil, el presidente francés Macron acaba de tener pues una derrota importante en las elecciones legislativas. Esto de Boris Johnson, como que no es el mejor momento para los liderazgos políticos en varias de las naciones más poderosas de Occidente. Sí, totalmente, y en la propia Unión Europea, ¿no? Y se vio en la última cumbre de la OTAN, donde la Unión Europea, que había apostado en la era Trump a cierta autonomía de la OTAN, pues al final termina plegándose. Pareciera que incluso a los designios del propio Donald Trump en su momento, y plegándose a los intereses estadounidenses, incluso poniendo a la Unión Europea en un cierto predicamento, porque es cierto que hay una confrontación, sobre todo en términos comerciales y políticos, de Estados Unidos frente a China, pero la Unión Europea mantiene una relación estratégica con China. Y ahora en la propia declaración de Madrid, en esta cumbre de la OTAN, hace unos señalamientos muy fuertes hacia China, lo cual, digamos, con la motivación estadounidense, pues hace que haya un alejamiento de la Unión Europea
con China, ¿no? Y esto sí, digamos, un poco aleja los polos en términos políticos en un momento muy complejo, muy delicado, con muchos temas en medio, con una crisis económica que tiene a los ciudadanos muy molestos y encima de todo, bueno, pues tenemos esta ausencia de liderazgos, sobre todo en Occidente. Pues Luis Antonio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Muy amable. Con mucho gusto, como siempre. Gracias, Luis Antonio Guacuja, especialista en Derecho y Política Internacional.